Buenas tardes a todos y a todas. Estamos felices de llegar a este tercer día y final de este primer encuentro binacional de conservación Chile-Argentina. El día de hoy tendremos las magistrales en torno a la bioculturalidad. Tendremos dos exponentes. Es importante remarcar que por respeto a los tiempos necesitamos mantenernos acotados, así que les pedimos que vamos haciendo las preguntas al final. El patrimonio biocultural es el conocimiento, innovaciones prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales que abarca desde los recursos genéticos que desarrollan hasta los paisajes que crean. Sus componentes operan inextricablemente ligados a la práctica diaria y a la cosmovisión de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y además son mantenidos a través de las generaciones gracias a los valores culturales y espirituales. Es un gran desafío para la conservación de la biodiversidad integrar adecuadamente el patrimonio biocultural, particularmente en situaciones complejas o de conflicto. Es por ello que el día de hoy tendremos a la primera expositora, Cristina Casavecchia, quien nos presentará comunidades locales y conservación de la biodiversidad, algunas preguntas y reflexiones, para luego pasar a la segunda exposición de Silvio Martini, que nos presentará la charla de coexistencia humano-fauna, ciencia y práctica. Entonces, voy a dar paso a Cristina. Recordarles que las preguntas las vamos a hacer después de cada charla, pueden ir dejándolas en el chat. Cristina es bióloga y magíster en conservación y gestión de áreas protegidas con un diplomado en gestión territorial y áreas protegidas. Es además consultora asociada de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas en Costa Rica y asesora en Natura Internacional. Es además docente de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, punto focal para Argentina en la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza, miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, también de esta organización, y asociada a la Red de Mujeres de Conservación de Latinoamérica y el Caribe. Sin más preámbulo, doy el paso a Cristina Casavecchia. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Solange, por presentarme. Voy a compartir pantalla, entonces, si les parece. Ahí la pongo en modo presentación. Me avisan si cargo correctamente. Todavía no se ve en modo... Ahí sí. Adelante. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto estar acá esta tarde compartiendo con ustedes algunas preguntas y reflexiones sobre comunidades locales y conservación de la biodiversidad. Como hablaba con Soledad Brandi en su momento y con Pablo Coello, a quienes les agradezco la invitación, más que una charla magistral, va a ser un espacio de compartir algunas ideas, algunos enfoques, hacernos algunas preguntas y ojalá tener un espacio para reflexionar juntos, porque no tengo las respuestas a todas estas preguntas y algunas son a modo de disparador. Entonces, ¿por qué trabajar con comunidades locales en conservación de la biodiversidad? Un poco, como Solange me presentaba, mi experiencia viene más, soy bióloga de formación, pero vengo más de toda la carrera profesional trabajando en gestión de conservación, me he especializado en planificación y gestión de conservación a escala de paisaje, en proyectos de conservación y desarrollo. Entonces, comparto esa experiencia desde ahí, no desde la academia, que no es mi área central del trabajo ni la investigación, sino de la gestión de conservación, sobre todo desde el tercer sector, desde las ONG, que es donde más he trabajado. Entonces, ¿por qué trabajar con comunidades locales en conservación de la biodiversidad? A veces he visto como algo romántico por algunos profesionales de la conservación, me incluyo, cuando era joven estudiante, en los primeros años de graduada, era como, oh, qué lindo trabajar con comunidades locales, con campesinos, con indígenas, se veía algo como muy interesante. Para algunos gestores o funcionarios públicos se ve algo complejo, desafiante, en algunos casos hasta problemático, porque presenta grandes desafíos a la hora de hacer gestión de conservación.
abordar esta arista del trabajo con las comunidades locales. Para instituciones de cooperación internacional, por ejemplo, que financian proyectos de conservación en América Latina, Asia, África, en la mayoría de los casos últimamente es un requisito sine qua non para acceder a los fondos de financiamiento internacional, ¿no? Sin un trabajo sólido y bien argumentado y con abordajes metodológicos bien planteados, es difícil acceder a financiamientos de este tipo. ¿Qué pasa con la formación profesional en este sentido? Voy a ir manejando aquí la cámara. Varía mucho en el grado, de acuerdo a la carrera que se trate y el país. En América Latina las formaciones de grado, en general en ciencias naturales y sociales, abordan el trabajo con conservación y vinculado al trabajo con comunidades locales. En Argentina, en el caso de Argentina, no es tan directa, o hasta hace unos años no tan directa, sobre todo en ciencias naturales. Entonces, los que queríamos trabajar con este enfoque de conservación con comunidades locales teníamos que hacer como un esfuerzo extra de búsqueda ahí. Eso va cambiando, hay nuevos abordajes en las formaciones de grado en las distintas universidades, pero no es un patrón frecuente, al menos en mi experiencia y en lo que conozco de la realidad. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué trabajar con comunidades locales en conservación de la biodiversidad? Por un lado, las comunidades locales tienen derechos territoriales y de acceso a los recursos naturales o a los bienes y servicios de los ecosistemas según el enfoque que le demos. Entonces, trabajar con ellos no responde necesariamente a una idea romántica de la conservación o a un gusto de por qué trabajar, que puede ser un enfoque, ¿no? Sino más bien responde a un enfoque de derechos. Un enfoque basado en los derechos es un enfoque de la conservación que respeta y busca proteger y promover los estándares reconocidos de derechos. Estos estándares reconocidos de derechos humanos, dice la OICN, incluyen especialmente a los marcos internacionales de derechos humanos desarrollados y adoptados a través de Naciones Unidas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sus convenios asociados y los marcos de Naciones Unidas que articulan derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los niños y de los campesinos, que es una declaración más reciente de 2018, de Naciones Unidas sobre derechos de personas que trabajan en zonas rurales y los campesinos. Las comunidades locales, sean indígenas o campesinas, habitan los territorios en muchos casos desde tiempos remotos. A pesar de las migraciones, los movimientos, las translocaciones, las transhumancias, en general están presentes en los territorios desde hace mucho tiempo. Poseen, como decíamos, derechos especiales, esto varía según los distintos países, pero existe un marco normativo internacional de referencia. Podemos mencionar, entre ellos existen otros, pero como bien relevantes para considerar a la hora de trabajar en conservación de biodiversidad y con comunidades locales, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. En muchos casos tienen una estrecha dependencia estas comunidades de los bienes y servicios que los ecosistemas les proveen y por tanto necesitan garantizar la provisión de los mismos en el mediano y largo plazo. Generalmente dependen de estos ecosistemas para mantener viva su cultura y su forma de ver el mundo, su cosmovisión. Y los gobiernos, por tanto, responsables de la gestión de los estados, sean nacionales o subnacionales, tienen la obligación de generar los medios para garantizar el acceso a dichos servicios. Es lo que se llama ser titulares de deberes, según este enfoque basado en derechos de la OICN, que lo promueve el Centro de Derecho Ambiental de OICN, que tiene su base en Bonn, en Alemania. Por tanto, las comunidades locales son titulares de derechos, con diferencias según los países, pero sí con un respaldo en marco internacional, y los gobiernos son titulares de deberes. Entonces, ¿qué estrategias de conservación tenemos que permitan acceder a estos derechos, acceder a los bienes y a los servicios que los ecosistemas brindan, pero con este enfoque de derechos? Existen distintas estrategias en ese sentido. Ahora vamos a hablar de una que es la estrategia de conservación, áreas protegidas. Existe el ordenamiento territorial participativo, existe la conservación comunitaria, existen distintos abordajes, como lo propone el enfoque ecosistémico de convenio de diversidad biológica, o el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, que promueve la Comisión de Gestión de Ecosistemas de UICN, entre otras instituciones. Pero vamos a hacer foco en una estrategia de conservación a modo de ejemplo, para hacernos algunas preguntas y reflexionar al respecto. ¿Qué es la estrategia de conservación? Áreas protegidas, que hay un acuerdo generalizado en la comunidad global
de que esta estrategia es una de las más exitosas para conservar biodiversidad, no la única. Y hago foco aquí porque es en donde más experiencia tengo de trabajo con comunidades locales y me gustaría compartir algunas preguntas y reflexiones con ustedes. Entonces, esta estrategia esta estrategia de conservación áreas protegidas, puede ser apropiada para mejorar el acceso a los bienes y a los servicios de los ecosistemas para las comunidades locales con un enfoque de derecho. Bueno, hay varios aspectos a considerar. Para empezar, el tipo o categoría de áreas protegidas que varían de acuerdo a la normativa en los distintos países. Existe un marco de referencia internacional, las categorías de manejo de UICN, pero no todos los países tienen su marco normativo alineado con estas categorías definidas por ICN. Existen categorías más adecuadas que otras para generar beneficios directos de hacer conservación para las comunidades locales. No lo son entre las más adecuadas, por ejemplo, la categoría 1A y 2, que son reserva natural y parque nacional, respectivamente, porque tienen restricciones de uso de recursos de biosos objetivos que no las hacen las más adecuadas en tal sentido, pero un paisaje protegido o un área protegida con uso sostenible de recursos, que son categorías 5 y 6 respectivamente, son más apropiadas porque entre sus objetivos están los de gestionar los ecosistemas, los recursos naturales, para hacer conservación, pero con beneficios para las comunidades locales. Entonces esto está planteado desde que se piensa en sí los objetivos de gestión de esa área protegida, de esas categorías. También depende de que esta estrategia de conservación, entre comillas, áreas protegidas, pueda generar beneficios para las comunidades locales, acorde al enfoque con el que se implemente la estrategia áreas protegidas. Entonces, desde un enfoque más tradicional, conservador, en un punto ya creo que podríamos decir obsoleto en términos de los paradigmas de conservación actuales, gestionar áreas protegidas como islas, sin su inserción en el territorio, sin un enfoque multiactor, sin trabajar promoviendo alianzas y sinergias, sin considerar la planificación a escala de paisaje, es más complejo que pueda generar estos beneficios para las comunidades locales. Pero si pensamos la gestión de las áreas protegidas desde su diseño, creación e implementación de la gestión efectiva bajo el enfoque ecosistémico, por ejemplo, que promueve el Convenio de Diversidad Biológica, podríamos estar más en línea. Como ejemplo, algunos de los principios del enfoque ecosistémico que destacan este punto, de los 12 principios, hay 5, acá menciono, por ejemplo, el principio 1, que habla de la elección de los objetivos de la gestión de recursos de tierra, hídricos y vivos, que debe quedar en manos de la sociedad. O el principio 2, la gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo. O el 10, se debe procurar equilibrio apropiado entre conservación y utilización de la diversidad biológica. Mencionando estos como ejemplos, aquí tienen el 11 y el 12, tener en cuenta todas las formas de información pertinentes, incluidos conocimientos, innovaciones y prácticas de comunidades indígenas, locales y científicas. Y el 12, deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas científicas pertinentes. Es decir, el Convenio de Diversidad Biológica, bajo algunos de los principios del enfoque ecosistémico, promueve pensar la gestión de los ecosistemas, de los socioecosistemas, incluyendo a las comunidades locales. Entonces ya vamos viendo que no tiene que ver con un gusto o un enfoque de una organización, de un grupo de investigación, de un gestor o gestora de un área protegida, sino que tiene que ver con los marcos conceptuales, los abordajes metodológicos y hacia dónde se mueve cada vez más fuerte la conservación a escala global y regional. Entonces, si pensamos en comunidades locales y áreas protegidas, basados en este acuerdo de que las áreas protegidas son una de las estrategias de conservación más exitosas que se han implementado, pero no la única, ¿cómo vincular esta estrategia de conservación, áreas protegidas, con las comunidades locales? Aquí podemos reflexionar sobre algunas preguntas, priorice estas 3. ¿Para qué se crean las áreas protegidas? ¿Deberíamos tener el mismo enfoque o abordaje de trabajo con todas las comunidades locales, sean campesinas, sean pueblos indígenas u otras, por ejemplo, comunidades afroamericanas? Otras comunidades le llamé no locales, es decir, que no viven directamente vinculadas en el territorio, que son de zonas urbanas. ¿Podrían estar interesadas en participar, colaborar o decidir sobre el destino de las áreas protegidas? Entonces vamos por parte. ¿Para qué se crean las áreas protegidas? Conservar la biodiversidad es uno de los
aspectos, pero también el patrimonio cultural, tangible e intangible, garantizar acceso a bienes y servicios de los ecosistemas, proteger territorios de comunidades locales, esto es muy importante, porque en muchos casos existen presiones de industrias extractivistas como la minería o la industria hidrocarburífera, entonces las áreas protegidas son una manera de resguardar esos territorios en donde viven esas comunidades locales, siempre en acuerdo con ellos. Consolidar fronteras nacionales, garantizar un espacio de esparcimiento y recreación al aire libre para las personas que vivimos en zonas urbanas, promover el turismo de naturaleza y con ello el desarrollo local, conservar paisajes únicos o manejar los recursos naturales de manera sostenible. Estos son varios de los objetivos por los cuales se crean áreas protegidas. Entonces, respecto a la segunda pregunta, si deberíamos tener el mismo abordaje de trabajo con todas las comunidades locales, en general en entornos rurales las personas quieren conservar espacios de naturaleza porque saben que de ellos depende la vida, su vida. Cuanto más conectados están con esos espacios naturales, saben que dependen de los mismos para mantener sus medios de vida. Mujeres y hombres campesinos trabajan a medida de sus posibilidades, con el conocimiento y herramientas disponibles para conservar las fuentes de agua, sus humedales, sus bosques, hacer aprovechamiento sostenible, en el caso de los bosques, para obtener leña, madera, miel, protegerse de las tormentas, tener forraje para su ganado. También así, mujeres y hombres de pueblos indígenas que viven en entornos naturales, en general están muy vinculados con la naturaleza, no solo por su estrecha dependencia material, sino también por aspectos ligados a su forma de ver el mundo, a su cosmovisión, de una forma más simbólica, pero la naturaleza cobra un sentido particular para estos pueblos, en su cultura, y a veces para los que no somos parte de ella es difícil comprender esta dimensión. Y el marco normativo internacional señala algunas diferencias en el abordaje con distintos grupos de comunidades locales. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT claramente habla de la consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas, pero no así da ese derecho para otras comunidades locales, por ejemplo, comunidades campesinas. Entonces, el abordaje desde el enfoque de derechos es distinto en el marco internacional y cómo se aterriza ese marco, según sean signatarios o no los países de ese marco. Entonces, esto es importante considerarlo a la hora de hacer conservación con comunidades locales en áreas protegidas o en áreas de influencia, porque son sujetos de derecho con acceso a distintos tipos de derechos, acorde a pertenezcan a naciones predecesoras a los Estados-nación. Eso es lo que indica el convenio 169 de la OIT. Y por supuesto es clave tener en cuenta este enfoque de interculturalidad, conocer cómo sustentan su vida unos pueblos y otros, y desde ahí poder pensar en una lógica de diálogo de saberes, con un enfoque, como decía, intercultural, para poder pensar estrategias de conservación que tomen esas ideas, esas representaciones, esas propuestas, y no hacer una intervención con lógica de arriba hacia abajo, pensando que el conocimiento científico o el conocimiento técnico es más válido que otros saberes que ancestralmente han gestionado territorios y en muchos casos son muy valiosos para saber cómo gestionar los mismos. Cuando hablábamos de comunidades no locales que podían estar interesadas en participar en las áreas protegidas, surge el caso de comunidades urbanas que cada vez hay mayor cantidad de personas en ciudades que quieren apoyar procesos de creación y gestión de áreas protegidas, crece el número de reservas urbanas en Latinoamérica, es un patrón en toda la región, la gente en las ciudades quiere conservar espacios verdes, áreas naturales, bosques, humedales, incluso invirtiendo su tiempo libre con acciones de voluntariado. Esta pandemia de COVID-19 nos deja ese aprendizaje también, en donde tener esos espacios en la ciudad ha sido clave para llevar mejor este tiempo tan difícil que nos ha tocado como sociedad global. Las personas quieren tener un espacio natural próximo, disfrutar de su vida al aire libre, recrearse, hacer ejercicio. Y también aparecen las organizaciones no gubernamentales vinculadas a esos territorios, sean áreas protegidas urbanas, o a otros territorios en donde la sociedad civil se organiza, se empodera, se fortalece, a través de algún mecanismo legal que le da una representación como tercer sector, como una organización de la sociedad civil o no gubernamental, y quiere trabajar activamente por la creación y gestión efectiva de áreas protegidas. Y entonces todas estas comunidades se han
campesinas, indígenas, afroamericanas o incluso comunidades urbanas, cómo se vinculan a los distintos temas o áreas de acción respecto a las áreas protegidas. Bueno, desde la base, en las propuestas de creación de las áreas protegidas, se pueden involucrar en la incidencia política para lograr los instrumentos legales, en generar estudios de base o aportar con conocimientos locales o tradicionales para identificar valores de conservación y amenazas, cuando se abre el juego a la planificación participativa, para establecer acuerdos de uso de recursos naturales, por ejemplo en zonas pesqueras, con manejo pesquero, esto es muy común. Cada vez hay más comunidades locales que colaboran en las áreas de control y vigilancia, en acciones de investigación, como monitores ambientales, para biólogos, para biólogas, y también en los procesos de toma de decisiones. Es decir, en el mejor de los casos, cuando las comunidades locales participan en los procesos de toma de decisiones de manera directa, en la gestión directa, hablamos de gobernanza compartida. Pero, ¿qué es esto de tomar decisiones de manera conjunta con las comunidades locales para gestionar áreas protegidas? ¿De qué estamos hablando? Entonces hablamos de gobernanza, pero la pregunta es, bueno, ¿qué entendemos por gobernanza? Entonces, según la Guía de Buenas Prácticas de Gobernanza de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN, la gobernanza tiene que ver con las interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el poder, las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y ciudadanas y otros interesados. Es decir, la gobernanza tiene que ver con cómo se ejerce el poder y cómo se toman las decisiones. Para poner un ejemplo de la vida cotidiana, en las democracias representativas, el poder lo ejercen a través de el voto popular, las autoridades presidencia, vicepresidencia, y se elige el poder legislativo. En pocos países se elige el poder judicial, pero en algunos casos sí hay a través de voto popular la elección de ese poder. Entonces, de alguna manera, a través de esos representantes, los ciudadanos ejercemos el poder y delegamos representativamente la toma de decisiones. Eso, a medida que se va descentralizando en los gobiernos nacionales, locales, en los espacios barriales, la gente, los ciudadanos de a pie, van tomando más fuerza en involucrarse en esos espacios de toma de decisiones. Pero ¿qué pasa con la gobernanza en las áreas protegidas? La UICN habla de... Cristina, sí. te queda un último minutito. Un minutito, voy cerrando. De 4 tipos de gobernanza: Gracias. por gobierno, compartida, comunitaria y privada. Entonces, estos esquemas de gobierno representan distintas maneras de distribuir el poder y sumar a las comunidades interesadas en la toma de decisiones para la gestión de áreas protegidas. Entonces, en ese marco, la UICN propone estos 5 principios para la buena gobernanza. No los vamos a profundizar ahora, pero tienen que ver con la legitimidad y voz, dirección y liderazgo, transparencia, desempeño de capacidades y justicia y derechos. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, de nuevo nos pregunto, ¿por qué trabajar con comunidades locales en conservación de la biodiversidad? Para cerrar, porque tienen derechos, porque es preciso democratizar la forma de hacer conservación, porque las comunidades afortunadamente se van empoderando y lo demandan, porque los pueblos indígenas poseen, ocupan o utilizan una 1/4 parte de la superficie del planeta, pero se estima que protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta. Tienen conocimientos y experiencias ancestrales acerca de cómo adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático y los desastres naturales. Y por último, porque es justo y corresponde. Hasta ahí entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Súper interesante tu presentación. Me parece que no hay preguntas, pero podemos dejar quizá al final de la presentación de Silvio también, que se puedan hacer preguntas en conjunto, si te parece. Perfecto. Gracias. Entonces pasamos a la segunda presentación magistral, a cargo de Silvio Martini. Bueno, Silvio tiene un doctorado en conservación de la vida silvestre de la Universidad de Oxford y es miembro del grupo especialista en planificación para la conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de la Task Force, que es el grupo especialista en conflicto de humano-fauna también de esta organización internacional. Ha coeditado el libro Human-Wildlife Interaction, Turning Conflict into Coexistence, de la editorial de Cambridge,
y ha enseñado dimensiones humanas y planificación para la coexistencia a estudiantes de Brasil, Chile, México, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia, Malasia, Reino Unido y Estados Unidos. Así que un gusto también, Silvio, tenerte nuestra magistral. Adelante, por favor. Gracias, Sol. ¿Me escuchas, verdad? Sí. Bueno, sí, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y a los organizadores del encuentro por la oportunidad. Yo hablo desde Piracicaba, la bonita ciudad de Piracicaba, unas 2 horas en auto de la ciudad de Sao Paulo. Acá estoy afiliado a la Universidad de Sao Paulo. Soy biólogo de formación, pero desde antes de mi doctorado he trabajado en el campo de las dimensiones humanas, que se refiere a la aplicación de teorías y métodos de las ciencias sociales para comprender las interacciones entre humanos y vida silvestre y fauna silvestre, y informar decisiones de gestión y políticas públicas. En mi charla hablo de la interacción humano-fauna, más específicamente de la coexistencia humano-fauna. Pero antes de eso, quería hablar brevemente sobre 4 tipos diferentes de sistemas en los que se toman decisiones de manejo para las interacciones humano-fauna. Una decisión es simple u obvia cuando se conoce la relación causal. Evalúas la situación, eliges lo que necesitas y luego simplemente haces A para obtener B. Simplemente sigue la receta. No necesitas ser un experto para hacerlo. Hay una forma mejor de hacerlo, la mejor práctica. Por ejemplo, cómo hacer una cerca eléctrica para evitar ataques de animales domésticos. Simple aquí no significa necesariamente fácil, pero en principio solo sigue la receta. Pero muchas decisiones son complicadas, que es cuando hay múltiples procesos y 2 o más formas de hacer las cosas. Y esto requiere un análisis experto. Aquí no existe una única manera de hacer. No existe la mejor práctica, sino buena práctica. No hay una receta preparada. Cada caso es un caso, pero los expertos pueden, en última instancia, crear un modelo predictivo, por ejemplo, un plan para cambiar comportamiento humano, más específicamente para reducir la persecución de jaguares en una área específica. Y esta es la cuestión. Muchos sistemas son más que complicados, son complejos. En los sistemas complejos todavía se conocen relaciones causales. Por ejemplo, cuando una intervención aumenta la tolerancia a los jaguares y eso resulta en una disminución en la matanza de estos animales, lo que a su vez resulta en un aumento de la población. Lo que pasa es que este aumento en el tamaño de la población da como resultado un aumento en la depredación de animales domésticos, que a su vez provoca una disminución de la tolerancia. Los sistemas complejos tienen estos circuitos de retroalimentación y esto es solo un ejemplo hipotético, simple. Normalmente hay mucho más circuitos de retroalimentación y múltiples stakeholders, múltiples grupos de interés. Si bien existe evidencia de una relación causal entre las partes, no se conoce aquí el comportamiento del sistema en su conjunto, sin importar cuántos expertos tenga en la sala. Este comportamiento solo se puede conocer a través de la experimentación. Es necesario probar, intentar y ver qué patrón emerge como resultado y luego adaptar debidamente el manejo. De un sistema complicado a un sistema complejo, es necesario cambiar el énfasis del experto a la experimentación. Y para completar el marco, el caos, que es cuando no hay relaciones causales percibidas. Esto es lo que ocurre en situaciones de crisis que exigen respuestas rápidas, sin tiempo para obtener opinión de expertos o experimentar.
Si cada uno de estos sistemas requiere diferentes estrategias de toma de decisiones, es importante que el tomador de decisiones y el gerente sepan con qué tipo de sistema están tratando. Bueno, veamos qué tiene esto que ver con el campo de las interacciones humano-fauna. El campo de los conflictos humano-fauna ha ido ampliando su alcance desde que comenzó a recibir la atención de los investigadores hace unos 20 años, hasta el punto de que ha sido reemplazado cada vez más en los últimos 10 años por un concepto más amplio, más orientado a soluciones y más inclusivo, que es el enfoque de la coexistencia humano-fauna. El número de publicaciones en coexistencia humano-fauna en el título ha ido creciendo exponencialmente durante estos 10 años, estos últimos 10 años, como se ve en la figura. Sin embargo, todavía no hay consenso sobre el concepto y la operacionalización de la coexistencia humano-fauna. Yo personalmente comparto la propuesta de que el enfoque de coexistencia integra dimensiones ecológicas y sociales, por lo que un marco de evaluación de la coexistencia debe incluir no solo un eje para la situación de la fauna en cuestión, sino también un eje para la situación de las personas involucradas en la interacción. Cuando la fauna amenazada causa un impacto negativo a las personas y las personas toman represalias, tenemos la clásica situación de conflicto humano-fauna. En el cuadrante superior, la fauna está en mala situación, pero a diferencia del conflicto, hay personas que se benefician de la interacción. En el cuadrante inferior derecho, la fauna silvestre prospera, pero molesta a la gente. Las colisiones, los atropellos y las enfermedades zoonóticas pueden involucrar a la fauna silvestre en una situación desfavorable o favorable. Pero la interacción siempre es mala para las personas. Y ese es el cuadrante que se quiere, ¿no? La situación es buena para ambos lados. La convivencia, o sea, vivir juntos, ¿no? El objetivo de la gestión de las interacciones humano-fauna sería entonces no solo desplazar las situaciones de la mitad izquierda de la figura, donde tenemos un problema de conservación, hacia la derecha, sino también desplazar las situaciones de la mitad inferior de la figura, donde tenemos un problema social, a la cima. Pero esta interacción de beneficio mutuo, la convivencia, no siempre es realista como objetivo de gestión. Tanto desde el punto de vista de la conservación como desde el punto de vista social, una situación en la que ninguna de las partes involucradas se ve afectada significativamente por la interacción, de modo que puedan seguir existiendo juntas, no necesariamente viviendo juntas, pero existiendo juntas de manera sostenible, ya sería suficiente. Esta línea sería la definición operativa de la coexistencia como objetivo de gestión. La coexistencia, por tanto, incluye la conservación, que es la mitad izquierda de la figura, pero va más allá, teniendo en cuenta también la fauna abundante y exótica. Incluye conflicto humano-fauna, pero va más allá, considerando también interacciones positivas y, sobre todo, incluye explícitamente la dimensión social. Este marco, de hecho, abarca de manera integrada todas las interacciones entre humanos y la fauna que merecen atención en la investigación y el manejo. Otro motivo para favorecer el uso del término convivencia es la forma en que los grupos de interés entienden cómo se ven afectados. Cuando existe un antagonismo entre estos grupos y la fauna, la conservación favorecerá a un lado, el lado de la vida silvestre. Esta es la misión de la conservación. Estas personas involucradas no estarán contentas. Si tengo un problema con los pumas y un conservacionista viene a ocuparse de ello, yo concluyo que él o ella está aquí para defender los intereses de los pumas, no los míos. El enfoque de conflicto humano-fauna, por otro lado, etiqueta la situación como un conflicto desde el inicio, lo que le da una connotación negativa que quizás las personas involucradas no habían percibido hasta entonces. Y en algunos casos eso puede dificultar más que ayudar.
Finalmente, el enfoque de la coexistencia no favorece a ninguna de las partes en particular. La atención se centra en la relación en sí misma, en mejorar esa relación. Por supuesto, esto tiene mucho más posibilidades de ser bien recibido por el público. Otra tendencia en el campo es el creciente reconocimiento de la importancia de generar cambios. Por un lado, los investigadores han sudado sus camisas para generar información y publicar. Y hoy sabemos mucho sobre los factores ecológicos y sociales detrás de las interacciones humano-fauna, de hecho. Y por otro lado, hay muchas personas que implementan acciones en los sectores gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, todo este esfuerzo no parece llevarnos tan lejos como podría. Para llegar allí, debemos tener claro hacia dónde queremos llegar, precisamente qué cambios queremos lograr y cómo llegar. En otras palabras, necesitamos un plan. Y es con esto en mente que hemos estado desarrollando un proceso de planificación para la coexistencia, un proceso de taller que comienza con el alcance y establecimiento de metas utilizando ese marco que acabo de describir. Una vez que los participantes definen el dónde y cuándo del plan, o sea, el alcance espacial y temporal, cuáles son las interacciones, quiénes son los actores directos e indirectamente involucrados, cuáles son los parámetros para evaluar la fauna y las personas involucradas y qué cambios se pretenden con estas interacciones. La siguiente pregunta es, ¿cómo producir estos cambios? En el siguiente paso del proceso, los participantes luego construyen un mapa, entre comillas, del sistema, es decir, identifican los factores que directa e indirectamente causan la situación que quieren cambiar, preferiblemente yendo más allá de los factores ecológicos y de comportamiento humano más inmediatos, para incluir factores sociales, factores institucionales, de gobernanza, de mercado, factores culturales. No se moleste, por favor, en leer este mapa del sistema. Esta figura es solo para ilustrar la complejidad que puede obtener y los diferentes niveles de análisis. Una vez creado este modelo, los participantes identifican los puntos de apalancamiento de este sistema, los puntos de entrada, es decir, los factores en los que pueden intervenir eficazmente y desde allí provocar un cambio deseado en la cadena de resultados abajo. Esos son los cuadros, las cajas amarillas en la figura. Y eso nos lleva a la tercera etapa del proceso, la teoría del cambio, para conectar acciones a productos, a efectos, al impacto final deseado. Elegir indicadores para cada producto y efecto y así generar un marco de monitoreo y evaluación de resultados. En el taller de teoría del cambio, un paso inicial es que los participantes definan el impacto final que quieren causar. Por ejemplo, lograr la coexistencia entre personas y jaguares. Luego se consideran todos los factores directos e indirectos que determinan esta situación. Luego los participantes eligen las vías específicas en las que se enfocará el proyecto o programa. Por ejemplo, el equipo opta por aumentar el tamaño de la población de jaguares, reduciendo la matanza de jaguares, disminuyendo el miedo de los residentes mediante la producción y distribución de material informativo. Hay varias formas de provocar el impacto y el equipo del proyecto elegirá aquella que tiene más capacidad para actuar, ¿no? Que cuenta con los recursos necesarios, la capacidad técnica, apoyo financiero, logístico, tiempo, etc. Esta figura es hipotética, solo un modo de ilustración. Así es como se ve la teoría del cambio de un proyecto. Un plan de metas viables con indicadores medibles de productos, efectos, que son los outcomes, e impacto, que todo el equipo conoce y con los que está de acuerdo. Y de hecho, el ejercicio de crear una teoría de cambio es tan útil para el equipo del proyecto como el plan mismo. Todos salen de este taller en la misma página. La complejidad de la teoría del cambio producida en el taller dependerá de la capacidad de los participantes. Cuanto mayor y más interdisciplinaria sea la capacidad colectiva del grupo, más compleja, completa y válida será la teoría del cambio. Una vez implementado el plan, el siguiente paso es monitorear y evaluar los resultados, algo que pocos proyectos hacen correctamente. Con la teoría del cambio en mano, también tenemos un marco para monitorear y evaluar los resultados
Además de los indicadores cuantitativos para cada uno de los pasos, podemos evaluar la efectividad del proyecto, observando en qué medida el impacto deseado se ha provocado, la eficiencia de las acciones al observar la relación entre insumos y productos, a más productos con menos insumos, más eficientes. Y finalmente, y este es el enfoque del proceso, evaluamos la eficacia de las acciones por mirando hasta que un proyecto debe ser capaz de demostrar su efectividad, eficacia y eficiencia. Y solo con un marco como este y con la capacidad de medir indicadores, lo que necesariamente implica una capacidad de investigación interdisciplinar, investigación ecológica y social, se puede evaluar sólidamente el éxito de un proyecto. Y a modo de ilustración, el proyecto Jaguares de Iguazú, o Onças do Iguazú, Jaguares de Iguazú, venía implementando una serie de acciones principalmente enfocadas en cambiar a las personas involucradas en las interacciones con estos felinos en los alrededores del Parque Nacional Iguazú. Pero solo con una teoría del cambio, el proyecto ahora puede monitorear y evaluar sus efectos, reconociendo que es un sistema complejo y que, por lo tanto, la simple implementación de cada una de las acciones no causará el impacto deseado de manera predecible. Por lo tanto, la necesidad de monitorear lo que está sucediendo en cada paso de la cadena de resultados, es decir, evaluar cada efecto y adaptar la gestión en consecuencia. Estas son imágenes del taller piloto que involucró los proyectos de ambos lados de la frontera, Onças do Iguazú, liderado por Yara Barros, y el proyecto Yaguareté, del lado argentino, liderado por Agustín Fabiolo. Bueno, volviendo a nuestra reflexión inicial, mi impresión y preocupación es que muchos proyectos y programas están tratando como problemas complicados, están tratando como problemas complicados, problemas que son realmente complejos en su esencia. A diferencia de una simple tregua entre humanos y fauna silvestre, o en una propiedad en particular, la coexistencia implica cambios en escalas espaciales y temporales más amplias, que ciertamente involucrarán sistemas complejos. En definitiva, el enfoque emergente de la coexistencia humano-fauna aún se está definiendo, pero quería terminar mi charla con esta propuesta de cómo sería dicho enfoque. Coexistencia es un enfoque más amplio que la conservación. Incluye la conservación, pero va más allá de eso. Coexistencia se trata de provocar cambios. La investigación científica es fundamental, pero debemos ir más allá y centrarnos en cómo generar cambios y demostrar que lo hacemos. Y estos cambios deben ser profundos, estructurales y duraderos, lo que en realidad puede requerir más que un cambio, puede requerir una transformación. Estas transformaciones típicamente ocurren en sistemas complejos. Y los profesionales de la coexistencia humano-fauna deben tener un conjunto de habilidades específicas para investigar y gestionar sistemas complejos. Y finalmente, con estas características del enfoque de coexistencia, todo eso implica que las personas involucradas deben participar plenamente en el proceso, teniendo la justicia como un principio rector. Lo que se busca aquí son resultados justos para todas las partes involucradas. O lo que se busca aquí es garantizar los derechos de todas las partes involucradas, como nos decía antes Cristina, tanto a la vida silvestre como a las personas. Bueno, me quedo aquí. Una vez más, muchas gracias. Y viva Argentina y Chile. Gracias. Muchas gracias, Silvio, por tu interesante presentación. Ahora justamente hay preguntas. Tengo dos preguntas que estaban inicialmente para Cristina y pueden dejar también las preguntas para Silvio posterior a eso. La primera es de Caterina. Cristina pregunta, ¿cómo crees que como profesionales en este enfoque se evita seguir reproduciendo una neocolonización a través de la conservación y sus modelos y conceptualización que viene desde el norte? Bueno, ahí estaba tomando nota de las preguntas, esta era de Caterina, si no registré mal.
primero, ya hacernos la pregunta me parece muy interesante, porque lo primero que deberíamos hacer es no actuar en piloto automático y decir, bueno, esto es lo que aprendí, así me lo enseñaron, voy a hacer conservación con comunidades locales y esto se hace así, la receta es A, B, C, D. Entonces me parece que plantearnos el cómo llegar, cómo abordar el proyecto, cómo pensarlo, con quiénes diseñarlo, de dónde vienen los fondos, cómo me presento, desde dónde lo hago, ya es importante. Y a pesar de que existen marcos conceptuales y metodológicos, siempre está bueno poder tener el criterio de hacer una adecuación para cada contexto. Me parece que eso es importante. Diseñar proyectos de conservación que incluyan la visión, la mirada de los diferentes actores es clave. O sea, para cualquier proyecto de conservación, una de las cosas que me parece que corresponde hacer, al menos lo hago hace muchos años en los proyectos que diseño e implemento, es hacer un sólido y completo mapeo de actores, entendiendo los intereses, las posiciones, cómo se vinculan con el proyecto, conversando con la gente, practicativa. Perdón. Y respetar los tiempos de los técnicos, de los proyectos, de la cooperación, no son los mismos que la gente en los territorios. Nuestro trabajo es hacer conservación, pero la gente sigue produciendo, sembrando, pescando, criando sus hijos, entonces hay que tener en cuenta eso para no pretender que los resultados vayan en nuestra lógica y forzar. Y cuanto más diálogo de saberes, escucha activa, empatía y construcción conjunta de objetivos y diseños de estrategias haya, vamos a estar más cerca, me parece, de no repetir modelos y llegar con una receta de esto es conservación desde solo una mirada, sino una construcción colectiva con los actores que finalmente nosotros nos retiramos en muchos casos y la gente sigue viviendo en esos territorios más allá de los proyectos. Muchas gracias, Cristina. Igualmente, las preguntas tenían nombre, pero si quieres, Silvio, complementar con algo también, bienvenido. La siguiente es para Cristina también, de parte de Paula, y felicitaciones por la presentación, muy interesante. Quisiera preguntar qué lugar ocupan los conflictos y las disputas en las áreas protegidas. Según mi experiencia y conocimiento, son frecuentes este tipo de situaciones. Sí, así es. Partamos del hecho de que gestionar un área protegida básicamente es gestionar un territorio en donde se cambia el tipo de uso de suelo, depende cuánto hace que se crea un área o no, pero muchas veces no todos están de acuerdo en cómo se cambió ese tipo de uso de suelo para destinarlo a conservación, depende de la categoría del área. Entonces, sí son frecuentes, pero lo mejor, digamos, desde el inicio, cuando se van a crear áreas protegidas, es trabajar con un enfoque de construcción colectiva, de la mirada de cuál es el mejor espacio posible para todos en ese territorio. Como decíamos, la mirada técnica es una de ellas. Esta sería en términos de valores de conservación, conectividad y algunos otros criterios más desde las ciencias naturales o desde la ecología, si se quiere. Esta sería la mejor área protegida. Pero la realidad es que hay un montón de actores y de capas que operan sobre el territorio. Entonces, finalmente, la mejor área protegida es aquella que podamos consensuar entre todos, teniendo en cuenta el enfoque de derechos y que minimice los conflictos a futuro, porque crear un área protegida ecológicamente ideal en términos técnicos, pero que después sea inviable de gestionar, porque el conflicto es parte de lo que traba la operación cotidiana, no es efectivo ni en términos de conservación ni de respeto a la gente que estaba en esos territorios. Entonces, la escucha activa, la empatía, el gestionar los conflictos, generar espacios de diálogo, y abrir el juego para la toma de decisiones conjuntas y la buena gobernanza es una manera de ir trabajando. Los conflictos siempre van a estar, pero por lo menos los va gestionando. Muchas gracias, Cristina, nuevamente. Me imagino que todos estos elementos que has destacado también se aplican a situaciones más particulares con respecto, por ejemplo, en el caso de la presentación de Silvio, con respecto a fauna, que son muy necesarios en el fondo para avanzar en esta mitigación de conflictos. Me parece que hay más preguntas. Elier tenía una consulta. Si quieres activar tu micrófono, Elier. Ya, sí, disculpa, estaba tratando de escribir, pero no logré armar nunca la pregunta, mejor conversar. ¿Me escuchan, no, Silvio? Muy interesante tu consulta y plantearte algo que es recurrente cuando uno en distintas
latitudes del mundo, cuando uno plantea el conflicto de la gente con la fauna, muchas veces tiene que ver si esa gente considera esa fauna un recurso o no. ¿Ya? Entonces, para ciertos pescadores, ellos usan el recurso y lo usan y a veces lo sobreexplotan el recurso, incluso en algunos lugares hasta llegar a su extinción. ¿Ya? Pero sin embargo, a veces ve que quienes entran en el conflicto es gente de fuera, a veces de las comunidades, ¿no? Y a veces uno ve casi como que es el afuerino el que plantea el conflicto más que el usuario directo del recurso fauna, en este caso. ¿Ya? Entonces, y por lo menos una situación que uno ve en el ámbito costero, ¿no? Quisiera, no sé, si tienes alguna reflexión respecto a esa mirada doble, ¿no? Desde la gente que vive en el territorio y usa el recurso versus la gente que no vive en el territorio, pero que observa cómo otra gente utilizan esos recursos. Más que una pregunta, tal vez reflexionar sobre esas visiones que hay, ¿no? Sí, buena reflexión, Elia, y por eso creo que es importante tener este marco más integral, como les enseñé con los 4 cuadrantes y con todas las situaciones distintas en el mismo marco. Ha habido mucho interés, interés creciente en la situación de conflicto. Hay toda una literatura, toda una terminología enfocada en conflictos. Y se ha desarrollado mucho la literatura, los enfoques en conflicto. No consideran situaciones, por ejemplo, de uso, situaciones en que la gente sí se beneficia de la interacción. Por eso creo que un enfoque más amplio, que va más allá del conflicto, es la mirada en la coexistencia general. Coexistencia ha sido vista como el opuesto del conflicto, pero creo que un abordaje más prometedor es este, que considera todas las interacciones posibles desde el punto de vista del impacto positivo o negativo para la fauna, para la gente involucrada, y a partir de ahí planificar el cambio. Muchas gracias, Silvio. Gracias, Elia, también por la consulta. No sé si hay más preguntas, más consultas. Hay una pregunta ahí. Perdón. ¿Cómo influye en Brasil el gobierno de Bolsonaro en la conservación de la biodiversidad? Bueno, influye negativamente, ¿ya? por varios caminos, varios mecanismos, ¿no? Desde los cortes de apoyo financiero a las instituciones de conservación, las instituciones ambientales, pasando por los cortes de apoyo a las instituciones de investigación, hasta la postura anticientífica general. El presidente ha demostrado durante toda la pandemia, o sea, no sé, eso en el sentido de negar la contribución de la ciencia. O sea, ha sido muy negativo por todos los aspectos posibles. Muchas gracias por las consultas. ¿Puedo complementar, Sol? Sí. Por eso yo adelante. creo que es tan importante el punto que yo no sé si fui claro. El punto, la importancia de hacer, la importancia del cambio positivo. Y la academia debe considerar eso. Es claro, siempre va a ser muy importante la investigación ecológica,
la ciencia básica, la ciencia fundamental. Es muy importante que la academia trascienda los límites de la academia y trabaje junto con la sociedad, ¿no? Que es la colaboración transdisciplinaria, ¿no? La gente sepa y entienda muy bien cuál es la contribución de la Academia de la Ciencia y trabajen juntos. La Academia debería tener como punto de partida las demandas de la sociedad, de los problemas reales. Y eso en general no es lo que pasa. Alguien empieza un doctorado o una maestría porque le gusta trabajar con tal animal y después va a ver cómo eso puede se traducir en conservación, en cambio. El camino opuesto sería, yo empiezo mi doctorado o mi maestría, ¿cuáles son los problemas reales allá afuera? ¿No? ¿Quiénes son estos grupos que demandan esta contribución? Y vamos allá, vamos a trabajar juntos para resolver problemas reales. Y eso es lo que necesitamos tanto ahora diante de tanto negacionismo científico como el promovido por el presidente Bolsonaro. Bien, muchas gracias. Quiero solo una pequeña reflexión final, quizás pedirle a ambos expositores que puedan darnos quizás algunas ideas fuerzas, una idea fuerza para dejar, digamos, en este encuentro binacional de conservación que quieran compartir. Han dicho varios elementos súper importantes, pero quizás si pudieran elegir 2 o 3 ideas fuerza, adelante. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, si quieren, como quiera Silvia. Si quieres yo puedo comenzar. Para mí el término idea fuerza. Sí, voy a retomar una de las que vos planteaste, que me parece clave, esto que Silvia decía de la colaboración transdisciplinaria, ¿no? De la academia. Yo vengo de todo mi desarrollo profesional, la gran mayoría lo he hecho en el tercer sector, en las ONG, colaborando de manera directa con los científicos para hacer conservación a escala de paisaje con la mejor ciencia disponible. Mencionabas ahí al proyecto Yaguareté, a los colegas de Argentina, Agustín Paviolo, Carlos de Angelo, hemos trabajado con ellos cuando trabajaba en otra organización, muy directamente, y realmente es una cosa que me parece central, digamos, este diálogo, cómo la academia, los espacios científicos, los investigadores e investigadoras producen conocimiento científico aterrizado a la realidad para dar respuesta a problemas y a desafíos de conservación y desarrollo local, teniendo en cuenta la mirada, este enfoque de derechos y esta mirada de las necesidades de las comunidades locales, y cómo desde las ONGs, que es donde trabajo hace muchos años, digamos, diseñamos estrategias de conservación tomando esta propuesta de la teoría de cambio, los estándares abiertos para la conservación, un poco y Silvio también lo traía, que den respuesta y que podamos monitorear ese cambio, esa diferencia, ese impacto real de conservación, que lo podamos dar cuenta de eso. Y para eso es clave la colaboración entre la academia y las organizaciones de conservación y las instituciones del Estado que también diseñan e implementan estrategias de conservación en los territorios, ¿no? Entonces esa idea me parece muy relevante. Después esto otro que rescato de mi presentación, que intentaba transmitir, tiene que ver con este enfoque de derechos, ¿no? Y cómo pensar la conservación no en términos solo de los intereses de los conservacionistas, por una especie, un ecosistema, un recurso, un X de nuestro interés, sino pensar que en los territorios hay muchos intereses solapados, muchas realidades solapadas, muchas formas de ver el mundo, muchos saberes y formas de construir saberes. Entonces, para no tener esa mirada neocolonizadora, como planteaba Caterina, creo en su pregunta, cómo llegar un poco más despojados de la parafernalia técnica o académica, sino más desde el llano, a conectarnos con la gente, a conocer la realidad y entender que hacer conservación sin gente, un profesor, Fausto Sarmiento de la Universidad de Georgia, él es ecuatoriano, pero me acuerdo una vez en una presentación, dijo, hacer conservación sin gente es hacer conversación, porque al final, en la mayoría de los territorios, termina habiendo gente. Habrá algunos casos puntuales en donde es posible trabajar con estrategias de conservación sin incluir a las sociedades,
pero cada vez es más complejo, porque en casi todos los territorios que abordamos hay intereses, necesidades, demandas territoriales, derechos, personas y las vidas de ellos y ellas ocurren ahí. Entonces me parece que esa mirada de interactuar entre todos y pensar soluciones conjuntas para una opción es ganar-ganar, creo que eso es muy importante. En principio, esas dos, y lo último que sí me gustaría destacar es que creo que tenemos que democratizar los espacios de toma de decisiones para la conservación. Lo dije puntualmente para las áreas protegidas, pero en general por ahí son desde una mirada muy técnica, o incluso los gobiernos, las instituciones de gobierno lideran demasiado sin escuchar a veces a las organizaciones, a veces a las universidades de la academia y menos aún a las comunidades locales. Mientras no democraticemos los espacios donde se toman las decisiones, se diseñan las estrategias para los desarrollos territoriales y con la conservación como parte de ellos, vamos a tener la mirada de un grupo de técnicos que en nuestros países van respondiendo en general a los cambios de gobierno, entonces son muy cortoplacistas y es muy difícil pensar una visión de desarrollo territorial con conservación a 20, 30 años y cada 4 o 5 estamos cambiando de gestión. Entonces creo que ahí tenemos otro desafío. Muy bien, Cristina, cubriste todo, no me quedó mucho, quizás en una palabra. Quizás si en una palabra sería esta palabra que empieza a ganar espacio en la literatura, que es más que cambio, es transformación. Porque transformación es un cambio profundo y duradero, sostenible, lo que implica integrar disciplinas, ciencias ecológicas, ciencias sociales, implica integrar grupos sociales, integrar academia y la sociedad en general, teniendo como principio, ¿cómo se dice? Norteador, rector, la justicia, porque solo si la gente siente que es justo, sus derechos son garantizados, logra estos cambios en la profundidad que necesitamos ahora. Entonces, o sea, el enfoque en transformación positiva para todas las partes involucradas, animales, gente, instituciones. Super. Muchísimas gracias, Cristina y Silvio, por compartir sus saberes, experiencias, conocimientos en este espacio. Damos terminado por ahora esta sesión para continuar con los siguientes bloques. Así que nuevamente, muchas gracias y vamos entonces al siguiente módulo.